Hola, bendecido, buena noche. ¿Qué? Ajá. Vamos a intentar deleitarnos con el mensaje. Vamos a intentar recibir, oyendo atentamente, vamos a intentar recibir lo que Dios quiere que entendamos hoy. Para mí todas estas enseñanzas, que tenemos como 2 o 3 meses en esto, son extremadamente importantes porque siento que Dios quiere que por lo menos, si no toda la congregación, gran parte de la congregación nos podamos encontrar con Él en el aire. Estamos en un tiempo de que Dios quiere purificarnos para que nosotros podamos, cuando Él venga por su iglesia a los aires, pues los muertos, que por allá nos encontremos en el aire con Anicia, con el hermano Jesús, el hermano Arrieta, ¿te acuerdas? Los que se nos han ido, que nos los encontremos en el aire. Meneses, la hermana Gladys, la mamá de Gladys, Lucy, que podamos encontrarnos en el aire, porque así como ellos van resucitando. Claro, para muchos esto es una fantasía, para el creyente es una realidad. Los muertos resucitan y van subiendo, y los que estemos vivos, dice Dios, a través del apóstol Pablo, que recuerden que Pablo dice lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, háganlo, háganlo, para que el Dios de paz esté con ustedes. Entonces, eso que dice Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. Para mí eso es una realidad. Y de algo ustedes deben estar seguros, que la era de la gracia, la dispensación de la gracia, le queda poco tiempo. Y precisamente el video este, son 2, y voy a buscar otros también, es corroborando cómo cosas que se dijeron hace 2000 años o hace más de 2000 años estén sucediendo con la exactitud con la que Dios se la dijo a los profetas que escribieran y a los apóstoles que hablaran y que escribieran. Entonces vamos a entrar aquí en esto que yo he titulado la manifestación del anticristo. Entonces voy a comenzar en Mateo 23, el versículo 33. Ya me avisarán cuando esté ahí. Mientras tanto yo le digo que el anticristo va a iniciar su ministerio tan pronto él cumpla 3 años. Se va a manifestar, sí, 30 años. Cuando cumpla 30 años, porque recuerden que el hijo de Satanás, el hijo de perdición, el inicuo, lo que va es a imitar lo que hizo el Hijo de Dios. Entonces Jesús a los 30 años inició su ministerio. El anticristo, cuando cumpla 30 años, se va a manifestar, va a aparecer ya, confirmando algo que se ha venido hablando desde estos tiempos y unos años atrás, no muchos. Y va a ser una persona tan inteligente
con tanto poder, con sabiduría, con inteligencia, que va a lograr, escuchen bien, va a lograr este hombre convencer a Israel que haga pactos con todos los países de Oriente que rodean a Jerusalén. Entonces se necesita ser una persona que tenga suficiente poder de convicción y que ya nosotros sabemos por la Escritura que el diablo le ha dado todo el poder a este hombre. Y naturalmente debe ser una persona con una buena apariencia física, no horrible, satánico, no, al contrario. Una persona con carisma. Una persona con mucho carisma. Los medios de comunicación a nivel mundial tratarán de llevarlo a sus estudios, a entrevistarlo por todo lo que el hombre habrá logrado. Que se ganará premio Nobel, sí señor. Bien ganado, oído, bien ganado, porque el tipo comienza a hacer un trabajo que va a convencer a los del Islam que ellos están esperando su Mesías. Y va a convencer a los judíos que ese es el verdadero Mesías y no el que vino hace 2000 años. Entonces, esta es una situación que se está viendo. Por eso, yo lo de los videos, eso los tenía para el domingo. De todas maneras, el domingo hay más tiempo porque se hace una previa y tengo más tiempo para explicar más cosas. Pero se me ocurrió ponerlo ahora. Entonces, vamos a iniciar en Mateo 23. Este va a ser un hombre va a ser un dictador a nivel universal, que es lo que es el nuevo orden mundial. Mateo 23, versículo 33. Este es Jesús mostrando lo asesino, señor, escuche esto, lo asesino que es el sistema religioso. Y que nosotros debemos hacer por nosotros, por la gente de la congregación y por todas aquellas personas a quienes nosotros tengamos acceso hacia ellos, que nos escuchen, para que procuren también salvarse a sus hijos, sus hermanos, hablarle. No invitarlo a la congregación, hablarle. Pero para eso, para ustedes hablarle, necesitan tener claridad de lo que van a hablar. Y que a ustedes les conviene tener claridad porque es un gran indicativo de que ustedes están oyendo atentamente y están guardando las palabras de Dios en sus corazones. Entonces observa cómo trata Jesús a esta gente y le dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? O sea, Jesús está completamente convencido de que estos son cabritos, que son de la izquierda, que son los hijos del diablo, que son la cizaña, que son los que realmente han hecho tanto daño, oído, y han derramado tanta, pero tanta sangre de gente justa. Entonces, aquí vemos a Jesús hablando esto. Dice: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, de esos profetas, de esos sabios, a unos ustedes matarán, crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas
y perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre ustedes toda la ¿qué? La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Eso lo estoy hablando con sonidos de trompetas y todo eso para darle la debida peso, sí, ambientar esto. Oído, escucha, desde la sangre de Abel el justo. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Ustedes van a pagar todo eso. ¿Por qué le está diciendo que les corta ahí hasta Zacarías? Porque es que ellos están cerquita de la muerte. Ellos van a estar presentes cuando se cumpla algo que va a decir Jesús. Dice, a quienes mataron, ¿dónde? En el templo del altar. Imagínate, a este Zacarías lo mataron en el mismo templo. O sea, no respetaron el templo. Ahí en el altar lo mataron. Dice, de cierto les digo, todo esto vendrá a esta generación. Esta generación es la generación con la que Jesús está hablando. Este versículo 36 se cumple, o lo que dice el versículo 36 se cumple en el año 70, después que Jesús muere, lo crucifican, resucita, se va a los cielos. Y en el año 70 llega a Roma, general Tito, y destruye el templo y destruye a todo Jerusalén. Entonces la muerte de ellos estaba cerca, por eso ellos van a pagar desde Abel hasta Zacarías. Pero los que van a ser juzgados en la semana 70, ellos van a pagar desde Abel hasta el último que maten. En la semana 70, donde va a ocurrir, después de los primeros 3 años y medio, va a ocurrir algo que se llama la gran tribulación. Creo que les expliqué bien el asunto, ¿verdad? Entonces, sobre esta generación cae un juicio por los pecados cometidos por muchos siglos, pero que va a ser ¿hasta cuándo? Hasta Zacarías. Pero después de Zacarías, ¿a cuántos han matado? ¿Cuánta sangre ha derramado? ¿Cuánta sangre inocente se está derramando en estos tiempos? ¿Y cuánta sangre inocente se va a derramar en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación? Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿No ha molestado Ok. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el 18. Este es el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica. Dicha iglesia en Tesalónica, ya se los he dicho antes, era muy acosada por los judíos, los perseguían, los maltrataban. Tan pronto Pablo les decía algo, ellos entraban allí a contradecir lo que Pablo les había enseñado. O sea que ellos estaban pasando por gran tribulación, pero no era la gran tribulación. Entonces ellos estaban pensando que ellos estaban viviendo ya en la gran tribulación. Por eso el apóstol Pablo le dice esto que ya ustedes lo han oído y ahora lo vamos a escuchar otra vez. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ya usted sabe que para Dios la muerte es un sueño. Y yo hace unos días les estaba diciendo que nosotros nos acostamos
dormimos. Yo no, yo tengo 3 semanas que no, ayer no dormí nada, ni un minuto, hasta las 6 de la mañana, ahí sentado, hasta las 6 de la mañana. Me fui para la habitación y no pude dormir. Oro, medito, pongo los pies hacia arriba, que es un ejercicio muy bueno, que me ha dado buenos resultados. Y ya veo que pasa 1 hora y me vengo para acá, prendo el televisor a ver si viendo televisión me quedo dormido. Y decidí esta mañana y hablar con Telma a ver a qué médico voy, que no sea alópata. De pronto ir donde el doctor Reyes, a ver qué hago para dormir, porque es horrible. Yo aprovecho el tiempo, porque todas estas cosas, para mí, que me acostumbré desde niño y desde muy mozalbete a estudiar por las noches, en la ignorancia en que vivíamos. Yo me sentía más tranquilo, nadie me molestaba, no tenían que mandarme a hacer mandados, mis hermanitos no se acercaban a rayarme los cuadernos ni nada. Entonces yo desde mi bachillerato me sentía mucho más tranquilo estudiando hasta tarde. Y como estudiaba era en la tarde, entraba a la 1 de la tarde, entonces tenía la mañana libre, que podía levantarme de pronto un poquito más temprano. En ese tiempo levantarse a las 8 de la mañana era buena hora para desayunar. Entonces yo le he sacado provecho a las noches en este respecto. Pero a mí nunca se me olvida, hace años, que yo estaba trabajando y no sé el hermano Víctor si llegó tarde de alguna fiesta o se levantó temprano. Me dijo, vaya a dormir, pastor. A mí nunca se me olvida eso. Pero ustedes se duermen y se despiertan y han podido dormir 3, 4, 5, 6, 7 horas. Igual, así es la muerte. La persona está dormida y se despierta. Mientras uno está dormido no mide el tiempo. Por eso Dios le llama a esa clase de muerte gente que va a resucitar y que Dios lo que quiere es que los que estemos vivos, cuando resuciten los muertos, que van a subir, nosotros los que estemos vivos, seamos parte con los que resucitaron para encontrarnos con el Señor en los aires. Por eso les dije que Dios quiere o está purificando a la iglesia. Entonces comenzamos otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? De resucitar. Porque si creemos, si es verdad, porque mucha gente sabe esto, pero no lo cree. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá a Dios con Jesús a los que murieron o durmieron creyendo en Él. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, con esa expectativa, autoridad y deseo, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba, mientras uno esté vivo, imagínate, si con toda la revelación de Pablo, hace 2000 años, Pablo pensaba que podía ser el momento del arrebatamiento. ¿Cuánto más nosotros, con todo el conocimiento que tenemos y viendo las cosas que estamos viendo, que están sucediendo? Porque Pablo vio apostasía. Nosotros estamos viendo apostasía. De apostasía de la iglesia. Como estamos viendo también la apostasía, ya no apostatar de la fe, sino apostatar de todo lo que Dios ha hecho e ir en contra
en contra de lo que Dios ha hecho. Eso es apostasía también, apartarse, alejarse. Entonces dice, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron porque murieron y siendo creyentes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Que esto es lo que debemos hacer nosotros. Si en verdad estamos creyendo, si en verdad deseamos ser purificados, si en verdad queremos que suceda con nosotros el arrebatamiento. Porque es mejor ser arrebatado que morirse. Hello. Mejor ser arrebatado que morirse. Porque ya el arrebatamiento, eso es una realidad. Y el arrebatamiento, tú estás consciente cuando va subiendo. Como los que resucitaron están conscientes, porque estaban muertos, ¿verdad? Pero resucitaron. O sea, hay una conciencia. Nosotros en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Vamos a recibir ese cuerpo glorioso y vamos a ascender. O sea, vamos a estar conscientes. O sea, nosotros como si nos hubiésemos desmayado por unos minutos y ya, y en el aire, ¿esto qué es? Y nos vamos a alentar porque que no vamos solos. Va la multitud de gente que es iglesia. Entonces, el 18 es ese mandamiento que necesitamos hacerlo en nuestra congregación. Alentarnos los unos a los otros. Motivarnos. Yo quisiera, Rafa, que los hermanos te motivaran a ti, te alentaran, para que tú, que para mí eres una persona que he aprendido a amar, tenemos una confianza, pero tú sabes bien y tú te autoengañas y no es bueno. No es bueno, Rafa, porque las cosas, uno tiene que darse cuenta cómo son las cosas. Y mi trabajo es enseñarles a ustedes para poder perfeccionarlos, hablarles como es, para poder perfeccionarlos y para prepararlos para toda buena obra, que es una de las grandes cosas que nos va a ayudar para ser arrebatados. Porque si nosotros nos capacitamos para las buenas obras, es porque hemos hecho el trabajo de creer que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y que deben saber ustedes que el pastor de ustedes va a utilizar toda la Escritura para enseñarles, ¿verdad? Redarguirles, corregirles e instruirlos en justicia, a fin de perfeccionarlos y que queden enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra? Bueno, sabemos que para poder nosotros ser instrumentos dispuestos para toda buena obra, necesitamos limpiarnos de las cosas viles. Y que en la parte económica, en la salud financiera, dependiendo de Dios, Jorge Araujo, de Dios, no de los hombres, dependiendo de Dios, nosotros al sembrar generosamente, al ser honesto con lo que sembramos, si es ofrenda, si es diezmo, es diezmo.
pero no disfrazar una cosa y darlo con alegría. La alegría es porque tenemos esperanza de que vamos a recibir multiplicado como la ley de la siembra y la cosecha. Que siembra uno una semilla y en su tiempo sale un árbol que va a dar muchos frutos y todos frutos con semillas. Para que entonces, al sembrar generosamente y dar con alegría, la gracia de Dios abunde en ustedes. ¿Con qué fin? De que teniendo ustedes siempre, por Dios, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, y la justicia de ustedes por abundar en toda buena obra, porque entendieron que son hechuras de Dios creados para buenas obras, y ustedes logran abundar para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que Dios dice, voy a aumentar los frutos de su justicia para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Si vamos a poner que falten 10 años o 5 años, o más o menos, no sabemos, pero que el tiempo que resta aquí nosotros podamos aprovechar para mejorar nuestra salud física y nuestra salud financiera, ¿haciendo qué? Buenas obras. ¿Y teniendo con qué? Buenas obras que se vean. Que hagamos nosotros lo que el gobierno humano no hace ni quiere hacer. Porque todos los gobiernos entran ahí es a robar para ellos enriquecerse. Unos más que otros, ¿verdad? Los de la derecha roban, los de la izquierda roban. La diferencia de los de la derecha con los de la izquierda es que la izquierda mata, destruye. Ok, eso no estaba en lo que iba a hablar ahora, no estaba todo eso. Entonces, el mandamiento que tenemos en el versículo 18, alentarnos los unos a los otros. Que cuando un hermano te diga, Rafa, Rafa, usted el sábado, coño, acuéstese a las 8 de la mañana, de la noche, para que usted cuando venga aquí, venga a oír atentamente. O sea, no es regaño, no es crítica, es un bien, alentarnos los unos a los otros, ayudarnos. Oye, ¿qué pasó que no viniste? No, porque tuve una reunión, rebuqué. Esta es tu vida. Tú aquí estás recibiendo palabra para limpiar tu corazón. Para que el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús también se vaya formando en ti. Y ese Espíritu te vaya dando la vida de Dios. Te vaya cambiando la genética que recibimos de Adán por la genética de Dios. Nos va a dar la vida. Vamos a despojarnos del viejo hombre, va a renovar todo lo que tenemos en la mente. Entonces, si vamos a tener en la mente, vamos nosotros a cambiar la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de hablar, porque ya nuestro corazón está lleno de palabras de Dios. Y aparte de eso, entonces, el nuevo hombre va creciendo, se va fortaleciendo, somos otra gente. Entonces, ¿por qué es importante esto de alentarnos los unos a los otros? Por la importancia de la primera resurrección. Porque esa va a ser la primera resurrección a ese nivel. La segunda resurrección, si ustedes se quedan, Dios no lo permita, van a resucitar también, pero ya no es la primera. Ahora yo te pregunto, y ustedes están en la disposición de decirlo, ¿qué desventaja tiene el que tenga que esperar la segunda resurrección? Eso. La importancia de la primera tribulación es que la primera resurrección es que no vas a tener nada que ver con la gran tribulación y lo más grave que va a pasar en los últimos tiempos. Por eso dice Pablo, estimúlense los unos a los otros. Y es lo que yo hago. Y algunas veces ustedes no lo entienden.
Que nuestra comunión sea una comunión como el hermano Víctor escribió, y yo lo felicité a todos los que están escribiendo allí. Hey, saca 5 minutos. Y así sea que lo copies, no que lo cortes y lo pegues, sino que lo copies, porque cuando tú lo estás copiando, tú estás leyendo. Y cuando estás escribiendo, estás leyendo. Y después lees para ver si lo escribiste bien. Entonces la importancia de alentarse los unos a los otros. Háganlo. Apocalipsis 20, versículo 6. Hablando de resurrección. Este es Juan. Bienaventurado y santo. ¿Quién? Es una bienaventuranza irnos en el arrebatamiento. Es una bienaventuranza. Y hablo del arrebatamiento porque estamos vivos. Yo no puedo hablarle a ustedes de que resuciten si ustedes no están muertos. Mientras estemos vivos, la esperanza es de arrebatamiento. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces vamos a estimularnos, vamos a motivarnos, vamos a alentarnos. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que seremos ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y, coño, te asegura el reino. Te asegura el reino, 1000 años te asegura. Los de la segunda resurrección no van para el milenio. Por eso es que son más los que se van a quedar. ¿Tú sabes lo que es el milenio? Que nosotros, la iglesia, los que hayamos hecho el trabajo, vamos a formar parte de ese gobierno. Que te toque de portero, de vigilante de uno de los edificios donde está la justicia de Dios, pero estás ahí sirviendo. De conserje, de ascensorista, pero que eres parte de ese gobierno porque tienes un cuerpo glorificado. Te estoy alentando desde ahora. Los otros se tienen que quedar a soportar la semana número 70, que es horrible, porque hay dos cosas: la gran tribulación, producida y provocada por el anticristo, y la ira de Dios, donde Dios va a vengar la sangre de Abel hasta el último que muera. Y va a haber allí terremotos, va a haber plagas, pestes. Naturalmente, yo sé que eso no es fácil creerlo. Porque el sistema religioso los enseñó a ustedes, porque tú pasaste por ahí. Víctor pasó por ahí. Tú pasaste por ahí y estás anclado por ahí, tu alma está por ahí todavía. ¿Por qué, Rafa? Porque es que ese sistema te hace que tú veas las cosas que están cerca, las veas allá, como que nunca van a pasar. Pero ya eso está aquí cerca. Para mí es posible que el anticristo ya haya nacido. Puede ser un bebé, puede tener 2, 3 años, o puede tener 20, o puede tener 29, y el arrebatamiento sea mañana. Porque ya esto está listo. Daniel 9, versículo 27. Voy a comenzar yo cuando ya esto se está acabando. El versículo 27. Los versículos de lo que yo he hablado ahora, ustedes los conocían ya, ¿verdad? Pero han oído otras cosas diferentes, ¿cierto? ¿Han aprendido algo? ¿Están estimulados?
Oído, el versículo 27, no puedo agarrar más de ese capítulo 9 porque no nos alcanzaría el tiempo. Dice, y por otra semana, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Oído, no dice firmará. Confirmará. O sea, ves cuadrándome el video. Él lo que va es hacer algo que se viene tratando hace muchos años. No solamente en el Oriente, en los Estados Unidos. Se está hablando de esto. Ahora van a escucharlo, mientras tanto escúcheme a mí. Ya se están haciendo reuniones tratando de convencer a los judíos que hagan pacto con todos los orientales, llámense egipcios, musulmanes, árabes, edomitas, todo eso, filisteos, porque los que están hoy en el Jordán es lo que antes eran los filisteos. Y ahí están cananeos también. Lo que pasa es que han cambiado. Por ejemplo, Inglaterra antes, creo que se llamaba Persia, no. Antes no existía Inglaterra, pero era Persia, ellos los que hablan el inglés. Y que llevaron el idioma ¿a dónde? A los Estados Unidos. Entonces, todo esto que está diciendo aquí Daniel, hace 2800 años, 2500 años. Este jovencito va a confirmar el pacto, o sea, algo que se ha venido tejiendo. ¿Ya, Jorge? Ay, ¿por qué no lo pone? Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus Oído. relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. Emiratos Árabes. We're here this afternoon to change. Él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí, si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos. La administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. This peace will eventually expand. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y en última instancia puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Eso es lo que yo hago, tratar de aprender de la historia contemporánea, de ver, de buscar, investigar, para confirmar que lo que está escrito es una realidad. Entonces, a mí esa palabra, confirmar, me llamó la atención. Confirmar, o sea que esto se viene hablando. ¿Saben qué es lo que más pretenden todos los orientales? Todos los orientales, que son enemigos de... Todos quieren desaparecer a Israel. Todos quieren desaparecerlo. Entonces consiguen con este señor, este joven, el dictador que va a ser verdadero dictador del mundo entero. Por eso te estimulo a que no esperes la segunda resurrección. Ellos pretenden que los israelitas les cedan el territorio de Jerusalén. Pero si ya ellos le cedieron el de Jordania, ya ese territorio era de ellos. Y no han tenido paz. Y esto desde los años 1940 y algo, no recuerdo, cuando los judíos que estaban esparcidos, como le llamaban judíos errantes, por el mundo entero, lograron llegar
los años 40, 47, 40 y algo, no puedo tener tanta información. A partir de ahí han comenzado a tratar de que los judíos hagan pacto con la gente y lo han hecho. Y resulta que en Jordania, ¿qué hicieron? Hicieron un país de Jordania donde el país se llama Hamás. Y ustedes saben qué está haciendo Hamás con Israel. Que hay una guerra. Que no la va a ganar jamás, porque a pesar de que ellos tengan las guerrillas más fuertes, Israel tiene mejor ejército, mejores armas, y de alguna manera tiene respaldo de Dios. ¿Y por qué Dios permite todas estas cosas con Israel? Porque Israel menospreció a Dios en el mismo desierto. Ya cuando estaban en Canaán, ¿qué le dijeron al profeta? Queremos tener un rey que no sea Dios. Entonces, Dios ha amontonado esa ira allí, ese dolor, esa tristeza, tanto del mundo como de los propios israelitas, oído, y de la gente que Dios, o ahora en este tiempo, les ha dado la oportunidad de que crean en su Hijo. ¿Están creyendo? Yo te digo que no. Entonces Dios tiene allí algo acumulado que Él no le da pena, no le da miedo, decir la ira de Dios por todo lo que ha pasado, incluso por la apostasía de la iglesia. ¿Ustedes creen que ahora que vino la pandemia, al día de hoy, cuántos no han apostatado? Gente de nuestra congregación, no que se han ido de la congregación, apostatados, se han apartado, se han alejado, no son los mismos, no tienen la misma pasión. No tienen la misma pasión que se debe tener cuando se viene a recibir la palabra de Dios. Que a mí nada ni nadie me va a impedir de que yo, el día que tenga yo que venir a escuchar lo que Dios por mi propia boca está hablando. Para mí este es el mejor momento del día. El mejor momento del domingo. Y mis mejores momentos son cuando estoy recibiendo esto. Ya después que yo digo, voy a descansar, a ver televisión, a coger rabia con el Junior. ¿Y qué? Porque las cosas no están tan fáciles. Pero este debe ser nuestro deleite. Saber que tenemos la oportunidad de evitarnos tantas cosas por las cuales van a pasar y que aún nosotros, en la lucha, como iglesia, estamos siendo afectados por el sistema del anticristo. Porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Y han agarrado buena ventaja. ¿Tú sabes por qué están? Y esto en las meditaciones mías. ¿Por qué es que están tratando de inducir a los niños, niñas, a que entren en la homosexualidad? Porque no es lo mismo que un tipo de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años se vaya a acostar con una vieja ya corrida, con una gallina vieja, que tener sexo con una niña de 10 años, 12 años. Y si le gustan los niños, qué rico tomar un niño para ellos, ¿verdad? Entonces por eso es que están tratando de convencer obligado, quitando autoridad a los padres y poder tener allí un semillero donde desde, ¿cómo se llaman los viejos que les gustan los niños? Los pedófilos, hasta cualquiera que prefiere tener, en vez de tener sexo con una gallina vieja, puede tener sexo con una pelada de 11 años, 12 años. O de 7 años. Como ya hay una corrupción en sus mentes, una depravación sexual,
Y nosotros estamos siendo agredidos. Yo me siento agredido. A mí no me gustaría ver a un nieto mío, a una nieta mía, metido en eso. Los estoy alentando. Entonces confirmará el pacto con muchos. Va a corroborar, va a darle firmeza a eso que vimos ahí hablando a Trump. Esa no es la primera. Ellos esto los vienen hablando desde hace mucho tiempo. Desde que lograron que Israel regresara. No, pero fue antes, porque cuando Kissinger fue el primero y por eso se ganó un Nobel de Paz. Cierto, o sea, los verdaderos Nobel de Paz. Cuando se comenzaron las conversaciones. Cuando comenzaron pero ellos habían llegado mucho antes. Porque Kissinger es como de los 50 largos o 60. Los judíos llegaron en el 48. 48, gracias, Víctor. La Segunda Guerra Mundial fue en el 45. Entonces lograron que ellos llegaran a su tierra. Y desde ahí han estado tratando de que hagan alianzas y las han hecho y han salido perdiendo. Por eso ya ellos no van a hacer más alianzas. Sin embargo, el muchachito este, de 30 años, va a tener tanta sabiduría, tanta inteligencia, tanto poder de convicción que los va a convencer. Y va a confirmar todos esos pactos. Y va a confirmar todo eso. Va a confirmar todo eso. Todos esos acercamientos. Todo eso va a quedar confirmado y por eso digo, esto está tan cerca, pero yo con ustedes, ya en una manera amena digo, bueno, yo pienso que esto le queda tanto tiempo, pero nadie puede asegurar cuándo es. Puede ser en 30, en 20, en 15 o puede ser el año que viene. Pero de que viene, viene. Y de que está cerca, está cerca. Incluso ahorita se está armando una propuesta de paz también. Sí, es que no, es que la han seguido hablando. La han seguido hablando. Con el problema con Hamas. Sí, claro. No. Y sobre todo, mira, Emiratos Árabes. Bueno, déjame recuerdo. Emiratos Árabes, Egipto y Jordania. Y Jordania, que es donde está Hamas. Esos tres. De 22 países que rodean a Jerusalén, ya hay 3 que están hablando. Ya hay con 3 países que están hablando. ¿Faltan cuántos? 19. O sea que esto está cerca. Entonces ya ustedes, mis hermanos, hermano Rafa, con todo el amor que tú no alcances a entender de mí para ti, vamos a dejar que el Señor nos purifique. Él quiere purificar a su iglesia. Él quiere venir a salvar a los de la primera resurrección, que no tengan que pasar por la segunda. Entonces confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. 3.500, 3 años y medio. Pero ya cuando llegue a los 3 años y medio, que ya él imitó a Jesús 33 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso es que levantan el templo, para poder seguir haciendo los sacrificios, y como los musulmanes, yo no quiero equivocarme cuando hable, que están esperando a su Mesías, los de Alá, ellos están esperando a su Mesías. Y ese es el Mesías de ellos, el verdadero Mesías de ellos, porque ellos lo quieren así. Pero va a ser tan elocuente este muchacho que va a lograr convencer que Israel ceda el espacio y le van a construir el templo.
para que entonces este Señor allí se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios en el templo. Y ahí es que va a aparecer entonces, cuando le hagan la imagen, la abominación desoladora. Todo va encajando, Jorge. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién vendrá? Ya él mismo como desolador. Hasta que venga la consumación de lo que está determinado. Se derrame sobre el desolador. Eso que está determinado es la ira de Dios, el día del Señor, que es cuando Él viene con sus santos ángeles. Después regresa con nosotros. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ya Pablo le había hablado del arrebatamiento a los tesalonicenses, ¿cierto? Y en el capítulo anterior. Versículo 1. Entonces Pablo le dice a Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, arrebatamiento. Les rogamos, hermanos, no se deje mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos pensaban, les repito, lo que dije hace un rato, los tesalonicenses pensaban que ellos estaban pasando por la gran tribulación, porque eran perseguidos por los judíos. Entonces le está diciendo, no, el día del Señor sí va a venir, pero no está cerca. Y entonces comienza a explicarle esto. Yo les voy a decir a ustedes aquí brevemente lo que dice Pedro del día del Señor, que es el día del Señor. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. En el día del Señor, los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos, ¿cómo van a estar? Ardiendo. Van a ser desechados. Ya usted está viendo candela, ¿verdad? Y la tierra y las obras que hay en la tierra van a ser ¿qué? Quemadas. Entonces, eso lo describe Pedro brevemente. No voy a hablarle de Apocalipsis porque... Y eso que está diciendo ahí será después de los 7 años, después del arrebatamiento de los 7 años que quedan. En los 7 años, por eso es que no es bueno esperar la segunda resurrección. Eso es parte del día del Señor que viene en esos 7 años, en uno de los días de esos 7 años. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 está más ampliado, pero yo no voy a leerlo ahora, voy a terminar. En Isaías 13 también está, el domingo nos deleitaremos. Bueno, fíjate, en Isaías 13 voy a decirle algo que dice Dios. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. O sea, gente que nunca aceptó la doctrina que es conforme a la piedad, ni el ejercicio de la piedad, no empatizó con ellos, o ellos no empatizaron con la doctrina que es conforme a la piedad, los impíos. A los impíos los voy a castigar por su iniquidad, por no aceptar las leyes de Dios. Y al mundo lo voy a castigar por su maldad. Eso está en Isaías. Eso nos los comemos el domingo. Entonces regresamos. Vamos a terminar segunda a los tesalonicenses. En el versículo 3. Explicando esto de lo que es el día del Señor, dice, nadie los engañe.
en ninguna manera. Porque el día del Señor, ni el Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía de la iglesia que se aflojó. Oye, en esa pandemia que nos metieron, cuando más necesitábamos aire, nos encerraron y nos impidieron ir a la playa. Fíjate cómo es el sistema. Yo recuerdo que a Jorge le criticaban mucho porque él se ponía el tapabocas en la boca y no en la nariz. Y Fabián me decía a raya, ¿por qué Jorge se pone? Yo le decía, no sé yo. Porque la verdad, yo no entendía. Y recuerden que si hay algo con lo que el enemigo quiere lograr con sus antecesores, o en este caso con nosotros, es meternos temor. Porque yo tenía temor, pánico. Claro, claro. Porque ellos querían que tú no respiraras aire. ¿Quiénes son los que más problemas van a tener y muchos se han muerto? Dios nos libre a Víctor. ¿Ah? Los que menos aire consumieron. Los que aún iban al parque a correr con el tapabocas. ¿Ah? Porque el terror impedía que la gente se diera cuenta que estaban consumiendo el mismo aire que era para expelerlo, los estaban respirando. Nadie los engaña en ninguna manera. A mí me engañaron. Lo único que yo me mantuve firme con la marca que estaban poniendo. El Señor no vendrá, ni el día del Señor vendrá. Primero tiene que venir la apostasía. Ya nos dimos cuenta que la apostasía es fácil para gente que se congrega. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya la gente se conforma con venir un ratico el domingo y salir a toda velocidad. Te asusta. Y entonces cuando aparezca la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, y vamos a ver aquí mismo la apostasía. Se manifieste. Este hombre, que se convertirá en un dictador a nivel universal, es lo que se conocemos como el nuevo orden mundial, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea que este sí acabó con todo, o sea, nada, o sea, gracias a Dios que la iglesia no va a estar. Pero va a impedir que la gente pueda creer. Y el ángel que va a predicar en esos 7 años. Y los judíos, que hay 144,000 sellados que van a salir de ahí. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto es así que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y en el capítulo anterior de la carta le había hablado del arrebatamiento. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que ha impedido que el anticristo se manifieste? El Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo va con la iglesia. Entonces el anticristo dice, claro, ya cumplí 30 años. O vamos a suponer que tenga 28 y dice, tengo que esperar 2 años más. Entonces no podemos decir que la iglesia siendo levantada automáticamente llegue la semana 70.
Pero la semana 70, hermano Rafael, es inmancable. Exacto. Entonces, ¿qué detiene también la verdadera iglesia? Somos los que preservamos la tierra. Preservamos la tierra, la sal de la tierra. Y los que estamos hablándole a otra gente que somos la luz del mundo. Eso lo detiene. Y yo dije, los que clamamos todavía, porque hicimos un clamor aquí el domingo, por la sangre de los inocentes que ha sido derramada en la tierra. 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace 2000 años ellos han estado trabajando. La iniquidad es falta de ley, no se someten a las leyes de Cristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. O sea, por segunda vez, dice Pablo que hay algo que está deteniendo, ¿qué cosa? La manifestación del anticristo. Cuando ya el que lo detiene se ha quitado, entonces, versículo 8, ¿qué pasará? Se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? El hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mira que tanto que va a engañar a Israel y va a hacer que Israel haga pacto con la gente y les permitan hacer el templo, los judíos con tal de, van a hacer el templo, vamos a hacerlo. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y no está hablando de la izquierda, está hablando de gente que tiene capacidad de creer. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, apostataron, sin dejar la congregación. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Dios nos libre que esto pase con alguno de los de aquí. Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hay condenación para ellos. No es infierno, condenación. Sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos míos, 4 minuticos ahí que me gasté en esto. Pero le doy gracias a Dios, estoy satisfecho. Y nos veremos el domingo. Y les recuerdo lo que Pablo dice, aliéntense los unos a los otros. Cada vez que yo te hablo, Rafael, trato de alentarte. Yo no te regaño, yo no... Lo que pasa es que tú tratas automáticamente de justificar algo que no tiene justificación. ¿Habrá algo más importante que una porción del Espíritu que Dios te suministra? Entonces, la gente no lo entiende. No lo entiende por esa degradación que ha sufrido la iglesia o las congregaciones. Y que con la misma pandemia que vivimos, se notaron. ¿Cuántas personas ya dejaron de congregarse? ¿Cuántos pastores han dejado de predicar ya? No aguantaron la amenaza de pandemia esta. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por mis hermanos aquí presentes.